Buenos días. Permítanme darles la bienvenida a la Universidad Autónoma y concretamente a esta Facultad de Derecho con ocasión de esta quinta conferencia Tomás y Valiente, que para nosotros, los que somos de Derecho, los que somos de la Autónoma, los que somos, podríamos decir, es un acto que ya ha devenido entrañable y se ha convertido en una agridulce ocasión de recuerdo. Permítanme que me disculpe en nombre de nuestro rector, Rafael Garese, que por problemas de agenda no se encuentra actualmente en el país, no ha podido venir, como hubiera sido su voluntad y su deseo, a presidir este acto. Me manda a mí, en fin, tendrán que contentarse con lo que hay. Dicho esto, y sin más, le cedo la palabra a la profesora doña Yolanda Valdeolivas, nuestra decana, para continuar con el acto. Gracias. Buenos días a todas y a todos. Querida ministra Corredor, querida familia Tomás y Valiente, queridos miembros de la comunidad universitaria, amigos y amigas. Celebramos hoy, como venimos haciendo en los últimos 5 años en fechas muy similares a esta, la conferencia anual Francisco Tomás y Valiente. Constituye una ocasión muy especial, primero para expresar la más cordial bienvenida en nombre de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid a toda la comunidad universitaria y a cuantos fuera de ella han querido obsequiarnos con su presencia en el día de hoy. Y segundo, para agradecer a todas y a todos los que estáis aquí vuestra compañía en este evento que para quienes estudiamos y trabajamos en esta facultad representa un acontecimiento particularmente sentido y entrañable. En efecto, esta celebración se ha consolidado curso tras curso en una ocasión solemne, simbólica y emotiva para rendir periódico y renovado homenaje al profesor Francisco Tomás y Valiente, cuyo recuerdo se hace visible cada día en que este aula magna que lleva su nombre sirve de espacio privilegiado para la realización de algunos de los actos académicos más importantes y representativos de nuestro quehacer cotidiano como docentes e investigadores y también como estudiantes. Porque este es un espacio abierto al estudio, abierto al debate, al contraste de ideas y opiniones, así como a la reflexión crítica y rigurosa que siempre inspira el ejemplo impagable de quien hoy nos convoca. Lamentablemente, también ha sido lugar este para la expresión contraria a los valores que este aula intenta preservar bajo los auspicios del profesor Tomás y Valiente, como denunciamos y condenamos cuando se han producido, y que nos resultan más dolorosos en la medida en que son contrarios al pluralismo, tolerancia y respeto que nuestro profesor practicó e inculcó a todos los que tuvimos la fortuna de disfrutar de su magisterio, su amistad o simplemente su cercanía, su presencia cercana. Ese recuerdo lleno de enseñanzas lo hacemos explícito mediante un acto académico que en forma de lección magistral queremos pensar sería del agrado del profesor Tomás y Valiente, no solo por la altura intelectual, rigor y calidad científica de los conferenciantes invitados, sino igualmente por la trascendencia de los contenidos abordados por ellos, temas nucleares en sus respectivas disciplinas, pero con alcance transversal, impacto social y capacidad para incidir en la mejora de la vida de los ciudadanos en particular o de la sociedad en general. De este modo, al tiempo que mantenemos viva la memoria del querido profesor, maestro y compañero, esta conferencia representa y explicita una de nuestras funciones esenciales como universitarios, con una lección a la altura de la excelencia docente e investigadora que perseguimos como meta constante en nuestra actividad y que, si hemos de hacer caso de los datos que regularmente nos avalan, podemos tener por acreditada. Todo lo anterior es posible gracias a una tarea colectiva bien engranada para la consecución del éxito que cada año representa este acontecimiento. En primer lugar, es obligado, por ello, agradecer la imprescindible colaboración del Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, de manera muy especial en las personas de su director y secretaria, nuestros compañeros Ignacio Tirado y Maravillas Espín, respectivamente.
Su ayuda inestimable facilita la realización de un acto académico que, como anticipé, ya va por su 5ª edición y que ha coadyuvado a su consolidación como una verdadera seña de identidad de nuestra facultad y universidad. Un acto que se prolonga más allá de una fecha concreta para dejar huella indeleble con la publicación de esta conferencia en la revista que publica dicho anuario, para cuya edición contamos igualmente con la ayuda indispensable del Colegio de Registradores, con el que mantenemos vínculos muy estrechos, seguramente también fruto de la estrecha relación con Beatriz Corredor, que siempre nos honra con su compañía. Asimismo, he de expresar también mi más profundo reconocimiento a Paloma Martín, secretaria del decanato, quien, fiel a su personal estilo, hoy desde esa última fila, está pendiente de todo desde un lugar discreto, pero inexcusable para la organización y gestión de las muchas incidencias que se suceden en este tipo de actos. Quienes lo hacemos desde dentro sabemos de la importancia y de lo mucho que ayuda a saber que Paloma está ahí siempre para arreglar todo tipo de entuertos. Agradecimiento que desde luego tengo que hacer expreso de forma muy singular y muy emocionada a la profesora María Emilia Casas Bamonde por su amable y generosa aceptación de la invitación que la facultad le cursó para impartir este año la lección magistral que es eje central de este acto. Debo decir, sin desvelar demasiadas intimidades, que la profesora Casas ha realizado un importante esfuerzo por estar entre nosotros y que solo la figura del profesor Tomás y Valiente, la relevancia de este acto y su cariño a muchos de los que componemos este claustro de profesores de la Facultad de Derecho de la Autónoma ha movido su ánimo para impartir la conferencia que vamos a escuchar a continuación. Es por ello por lo que valoro y agradezco de forma muy especial su generosidad, que nos permite contar ahora entre nosotros con una reconocida personalidad académica, con una jurista completa y comprometida y con una leal servidora de lo público que en cada una de tales cualidades emula de forma sobresaliente la figura del profesor que homenajeamos, con el que tiene además algunas coincidencias profesionales más que significativas. Como Francisco Tomás y Valiente, María Emilia Casas es ejemplo perfecto de universitaria y de jurista, y su magisterio honra a esta comunidad universitaria. En tono más personal, permítanme señalar mi profunda satisfacción por poder compartir con ella esta mesa, esta última mesa que como decana ocuparé en esta conferencia Tomás y Valiente. Pocos laboralistas han tenido en mí tan positiva influencia para acometer mis tareas docentes e investigadoras. En las primeras, porque, como enseguida comprobarán, es poseedora de una capacidad pedagógica y de una capacidad oratoria envidiables. En las segundas, porque ha sido referencia constante no solo por su rigor jurídico, sino por su manejo exquisito de los precarios equilibrios que pone en juego la relación de trabajo y, desde luego, por su esmero en interpretar las instituciones jurídico-laborales desde el enfoque social y económico en que se enmarcan. Debo añadir que todo cuanto he leído o escuchado de ella me ha resultado más que útil, indispensable. Ya como miembro de mi tribunal de tesis doctoral, hace más años de los que una querría recordar, se me desveló como una referencia absolutamente indiscutible. Y puedo decir, modestamente, que comparto la práctica totalidad de sus planteamientos, de sus diagnósticos y de sus soluciones. Pero la satisfacción es doble, porque a la excelencia de la conferenciante se suma la importancia del objeto de la conferencia, que trata de una cuestión, la igualdad y no discriminación por sexo y género, que es central en el ámbito laboral, especialmente sensible a este tipo de desigualdades, pero que afecta a casi cualquier faceta de la vida social, política, económica y cultural, desbordando la dogmática jurídica sin perjuicio de representar, desde luego, un reto para los juristas y para el derecho. Por ello, debatir sobre este tema y hacerlo desde el enfoque que se nos propone, el lenguaje de los derechos, parece más que oportuno, ineludible, en la dirección de asegurar que la condición de mujer y hombre sea una cualidad trivial y carente de relevancia social y jurídica en todo cuanto es ajeno a las estrictas diferencias biológicas.
La conferencia nos brinda así la oportunidad de reconocer un asunto con aristas jurídicas, pero al tiempo con evidente proyección social, para proseguir en alerta y trabajando activamente en pos de la construcción de una nueva conciencia de género que impida que lo que nos identifica como hombres y mujeres sea resultado de imposiciones o expectativas sociales que buscan diferenciarnos basándose en una interpretación social de las diferencias biológicas errónea, interesada y teledirigida. Estoy convencida de que la intervención de la profesora Casas desvelará enigmas, planteará desafíos y ofrecerá propuestas y soluciones para avanzar en la dirección referida. Pero evito más reseña del quehacer académico y profesional de la conferenciante porque la misma corresponde a nuestro querido compañero, el profesor Gregorio Tudela Cambronero, que hará, tras mis palabras, la presentación de la profesora Casas, a quien debo manifestar también muy sincero agradecimiento por aceptar este encargo que se le llena de orgullo, pero también de responsabilidad. Estoy convencida de que tanto sus palabras como las de la profesora Casas darán el realce que merece un evento que organizamos con especial cuidado y cariño, compartidos por todos los profesores, profesoras, personal administrativo y estudiantes de nuestra facultad. Igualmente, mi agradecimiento al rector de la Universidad Autónoma de Madrid, hoy representado aquí como consecuencia de su justificada ausencia en el día de hoy por el secretario general de la Universidad, Antonio Perdices, cuya presencia, en tanto profesor también de esta facultad, pues nos congratula doblemente. Y si me lo permiten, para concluir el capítulo de agradecimientos, mi más sentido reconocimiento a las autoridades y personalidades que han querido acompañarnos en esta ocasión solemne, honrándonos con su presencia, que hago extensivo a tantas otras, en esta ocasión muchas, que no han podido eludir sus ocupaciones, pero que nos han transmitido su apoyo y afecto. En especial, varios magistrados del Tribunal Constitucional que tienen que excusar hoy su ausencia por coincidir con un pleno del Alto Tribunal, pero que me han trasladado sus felicitaciones por esta quinta conferencia Tomás y Valiente, así como su adhesión al acto y su reconocimiento y afecto por María Emilia Casas. Con muchas de ellas y con las altas instituciones que representan nos unen lazos de todo tipo y vínculos estrechos que esta quinta conferencia permite un año más tener por renovados y reforzados. Y, en fin, nuestra satisfacción y agradecimiento por contar con la presencia para nosotros queridísima e imprescindible de la familia Tomás y Valiente. Como sabéis, podéis contar con todo o para todo con esta facultad que espero que sintáis siempre vuestra. A todos los anteriores, en nombre de la Facultad de Derecho, mi muestra de gratitud más sincera y nuestro compromiso con todos ellos, porque este también pretende ser un espacio de encuentro entre nuestra universidad y la sociedad. La universidad y esta facultad, sin duda, desean ser un refugio para cuantos quieren aprender, no solo para trabajar, sino, como decía el maestro Tomás y Valiente, sobre todo para vivir. Porque entendemos la educación superior como una formación integral llamada a ofrecer la mejor cualificación profesional, pero también la mejor preparación como personas y la mejor versión de cada uno como ciudadanos. En días como estos de tanta zozobra por la sinrazón jurídica y política, de tan descarado cuestionamiento de algunos de los pilares esenciales del Estado social y democrático de derecho y de tan grave deterioro de la convivencia ciudadana, el recuerdo del profesor Tomás y Valiente no solo nos afecta en lo emotivo, sino que nos interpela en lo intelectual y en lo reflexivo, retándonos a no mantenernos ajenos a las circunstancias de nuestro entorno y a identificar y dar respuesta rigurosa y precisa a la realidad en que debemos desenvolvernos. ¿Cuánto echamos de menos a intelectuales clarividentes como él en momentos tan duros y exigentes como los que estamos viviendo, para plantear las preguntas oportunas e imaginar las respuestas seguro que más que adecuadas el profesor se haría para asegurar una convivencia en tolerancia, en pluralismo y en respeto?
Pues bien, si, como decía el propio profesor Tomás y Valiente, el mejor homenaje es el recuerdo, esta constituye una nueva ocasión propicia para congratularnos con su memoria, para seguir profundizando con redoblado esfuerzo en los valores que encarnaba y que resultan cada vez más imprescindibles para superar dogmatismos e intransigencias, sirviéndonos de ellos a modo de ejemplo de vida, de quehacer universitario y de compromiso social. De ahí que un año más hagamos explícita la renovada adhesión a su pensamiento, reiterando nuestro compromiso con los principios y con los valores que su vida y su obra nos han legado y que nos siguen inspirando. En lo que incumbe a nuestra Facultad de Derecho, queremos seguir contribuyendo a hacer una sociedad más inclusiva, más solidaria, más justa e igualitaria. Seguimos trabajando bajo esa exigencia de responsabilidad social, ética y profesional elevadas, a la que hemos de responder con un esfuerzo individual y colectivo coherente con la de la institución en la que nos integramos, a la altura de la función social y el servicio público que ejercemos. Se trata, sin duda, de una carrera de fondo en un trayecto largo que, como la vida misma, recorremos en equipo, acompañados por quienes nos han animado o inspirado y con numerosos proyectos que contribuyen a alcanzar metas personales y colectivas ambiciosas que hagan visible y reconocible nuestra función docente e investigadora y, sobre todo, nuestro rol transformador de la realidad social, porque deseamos mejorar la sociedad, a la que garantizamos el ejercicio de un derecho fundamental y un servicio esencial para la comunidad. No olvidamos que la universidad es reflejo de la sociedad, el espejo que refleja el perfil de sus ciudadanos e instituciones, y en ese propósito requerimos de la mayor colaboración y confianza, porque nuestro propósito, nuestro objetivo es mejorar la universidad para mejorar la sociedad. Este acto es, decía, un buen pretexto para invitar a todos a implicarse a fondo en este apasionante proyecto colectivo, a no conformarse con esperar de forma pasiva los acontecimientos que nos asaltan y a trabajar por ser agentes de nuestro futuro. Esta facultad creo que no escatima esfuerzos en esa dirección y ese afán de ser mejores, de responder mejor a las demandas sociales, de servir más eficazmente a los ciudadanos, está en el trasfondo de muchos de los proyectos que emprendemos y que nos sitúan ante decisiones que requieren responsabilidad y generosidad, con el fin de seguir manteniendo nuestro liderazgo académico y social, felizmente avalado por los rankings al uso. Seguimos imaginando una facultad mejor, un centro de investigación y estudio que analiza la realidad que nos rodea con el rigor que debe guiar todo proyecto científico, pero sin olvidar la motivación de cambiarla cuando tal realidad impide el mayor progreso y bienestar social. Seguimos, por tanto, insatisfechos con el mundo que nos rodea y mantenemos un proyecto emancipador a través de la educación y la universidad pública de calidad, empeñados en convencer que no existe inversión con mejores retornos sociales y económicos que la educación. Entendemos, sí, la educación como formación apoyada y respaldada por una ciudadanía responsable, colaboradora y solidaria, para hacer de las personas sujetos libres, compensadora de las desigualdades y fomentando el pensamiento libre, crítico y creador. En este sentido, volvemos a aprovechar este foro para declarar sobre los principios y valores que defendió hasta con su vida el profesor Tomás y Valiente, que seguiremos dando lo mejor de que somos capaces por estar a la altura de la alta responsabilidad asumida, gestionando la escasez con sabiduría, reconociendo que detrás de cada decisión se halla el futuro de este país y aprovechando toda la capacidad de docentes, investigadores y personal de apoyo como componentes inexcusables de ese proyecto global que asegure el conocimiento y su transferencia, la investigación y la innovación en un marco económico, social y cultural de progreso y sostenible. Muchas gracias de nuevo a todos por vuestra presencia y por vuestra atención. Tiene la palabra el profesor Gregorio Tudela. Querido secretario general,
de la universidad, querida decana de la facultad, profesora Casas Bahamonde, querida María Emilia, queridos Ana, Cristóbal, Blanca, querida ministra Beatriz Corredor, queridas autoridades académicas, queridas y queridos colegas, señoras y señores. María Emilia Casas Bahamonde es una universitaria ejemplar, con mayúsculas. Y con esa afirmación podría yo dar por concluida mi presentación y probablemente muchos de ustedes me lo agradecerían. Pero con eso solo no haría justicia yo al honor y al privilegio que para mí supone participar en un acto cuyo objetivo principal y declarado es mantener viva en el recuerdo la memoria y el pensamiento del profesor Francisco Tomás y Valiente, de quien la propia María Emilia Casas ha dicho con brevedad y contundencia que era una persona irrepetible, un demócrata ejemplar, además de un excelente jurista, como sabemos todos. Somos muchos, ya lo ha dicho la decana, los que, además de añorar su presencia física, echamos en falta sus serenas reflexiones, especialmente en momentos tan convulsos como los que estamos viviendo. Ella, la quinta conferencia en su recuerdo, por lo que cabe afirmar que se trata de una tradición consolidada y, como buena tradición, está llamada a sobrevivirnos. Me siento honrado, pues, al ser partícipe de esta tradición. Y el sentimiento acrece por el hecho de haber recibido el encargo de presentar a nuestra conferenciante de hoy, la profesora Casas, que nos hablará de un tema ciertamente sugerente, el lenguaje de los derechos, referido a los derechos de igualdad y no discriminación por sexo y género. Tengo que confesar que ignoro cuáles son los méritos de este modesto profesor que les habla para presentar una figura de la relevancia jurídica a nivel nacional e internacional como la profesora Casas. El único argumento solvente que encuentro es una larga amistad fraguada en el primer lustro de los años 80 en torno al nacimiento de una revista que ella aún dirige junto a los profesores Rodríguez Piñero y Valdés Dalré, Relaciones Laborales, y una amistad que se soldaría luego en el marco de un congreso italo-español celebrado primero en Madrid en 1987 y luego en Nápoles en 1988. Desde entonces y hasta hoy siempre he apreciado y me he beneficiado de tres rasgos que adornan la personalidad de María Emilia Casas: su generosidad, su bonomía y su rigor intelectual. Rasgos que probablemente tengan mucho que ver con sus raíces familiares y afectivas repartidas entre tierras gallegas y castellano-leonesas. ¿Y por qué digo que me he beneficiado yo de esos rasgos? Se lo explicaré con dos ejemplos. Verán, yo inicié mi tesis doctoral allá por los años 82-83 sobre las garantías de los representantes de los trabajadores en la empresa. Un tema apasionante. Se centraba básicamente en el estudio del artículo 68 del Estatuto de los Trabajadores, pero naturalmente conectaba con otros preceptos del propio Estatuto y con otras leyes. Especialmente conectaba con el artículo 81 del Estatuto, en el que se recogían algunas importantes garantías de las que llamamos instrumentales para el eficaz desempeño de la función representativa, como eran el derecho a un local adecuado y a un tablón de anuncios. Pues bien, estaba yo ensimismado en mis esquemas de tesis, mis clasificaciones, mi análisis de la jurisprudencia y esas cosas que suelen hacerse cuando uno elabora la tesis, cuando apareció una monografía de la profesora Casas sobre el susodicho artículo 81 en 1984. Naturalmente, yo me acerqué a esa monografía con el interés que siempre me han suscitado los trabajos de María Emilia, y cuando terminé de leerla quedé demudado, que es un estado que por lo demás yo creo que es característico a todo buen doctorando. Yo, que iba buscando algún argumento que reforzase mis geniales ideas, naturalmente, con la pretensión de sustentarlas con algún argumento de la profesora Casas, me di cuenta que el tema estaba agotado, que cualquier cosa que yo dijera ya lo había dicho la profesora Casas y naturalmente lo había dicho con más precisión y brillantez que yo pudiera hacer nunca.
Y ello siempre es así. Cualquier tema que aborda la profesora Casas queda cerrado. Se podrá estar de acuerdo o no, se podrá glosar, pero no deja resquicio para completar su análisis, porque su análisis es tan exhaustivo, tan profundo, que no requiere de complementos, no caben. En fin, superado el impacto que me causó aquel libro, que dejaba sin contenido parte de mi tesis, tuve que incluir en la introducción de la misma una sección que denominé acotación formal del objeto de estudio, exclusiones iniciales, y que en realidad tenía que haber denominado enmienda Casas, como otras más importantes y de mayor repercusión, naturalmente, que llevan su nombre. En ella daba una explicación formal de por qué no analizaba el artículo 81 en cuestión e invocaba razones de ubicación sistemática, en fin, esas cosas que decimos los juristas, pero un mínimo de honestidad científica me exigió añadir inmediatamente a continuación el motivo real de aquella omisión. Y dije, se lo voy a leer literalmente: ni puede ni debe ocultarse que en la decisión de no estudiar el artículo 81 ha tenido un peso decisivo claramente la existencia de algún importante estudio doctrinal específicamente dirigido a desentrañar la compleja problemática del artículo 81. Y ello desde una perspectiva técnico-jurídica que compartimos plenamente. Y en nota a pie de página añadía: nos referimos al excelente trabajo de María Emilia Casas, representación unitaria de los trabajadores en la empresa y derechos de comunicación, publicado en la vieja colección ACAL en el año 1984. Y menos mal que así lo hice, porque años después, en 1987, yo quise que la profesora Casas estuviera en mi tribunal de tesis, y ella generosamente accedió. Y fruto de su bonomía, aceptó amablemente la explicación que yo daba para no tratar el artículo 81, y con su rigor habitual me regaló sus precisas y profundas reflexiones sobre mi tesis. Y para cerrar el círculo, María Emilia aceptó nuevamente, en un gesto de generosidad hacia mí, hace ya algunos años, formar parte de la comisión para mi acceso a la condición de catedrático, mostrándome de nuevo su amabilidad para conmigo y su rigor intelectual en el juicio de mi trabajo docente e investigador. Si cuento estas anécdotas personales es para que entiendan ustedes, y sepa María Emilia, si es que no lo sabe ya, que dentro de ese círculo está todo mi afecto y admiración por ella, y que por tanto ella es, en buena medida, responsable de que yo esté hoy aquí. En fin, para no prolongar en exceso la duración de este acto, destacaré a continuación dos de las facetas más sobresalientes de María Emilia Casas: su faceta universitaria y su faceta como magistrada y luego presidenta del Tribunal Constitucional. La vida universitaria de la profesora Casas se teje en un triángulo de amor y pasión académica conformado por la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad del País Vasco en San Sebastián y la Universidad Carlos III de Madrid. Formada en las aulas de la Universidad Complutense, donde actualmente es catedrática, iniciaría su carrera universitaria de la mano del maestro Manuel Alonso Lea, por el que siempre ha manifestado un afecto personal y un respeto intelectual sin límites. Afecto y respeto que era recíproco, como prueba el hecho de que el maestro decidiera que ella era la discípula adecuada para compartir la tarea de elaboración de un manual clásico e imprescindible en nuestra disciplina, su Derecho del Trabajo, tarea que acometerían juntos desde su 9ª edición y hasta la 21ª. Tras la muerte del maestro, la profesora Casas se impuso mantener viva su obra y el manual en cuestión va hoy por su 27ª edición. Después de más de una década en la Universidad Complutense, se desplazaría ya como agregada numeraria a la Universidad del País Vasco en San Sebastián. Fue un periodo breve pero fructífero e intenso por múltiples razones personales y profesionales. Pese a lo que eufemísticamente pudiéramos considerar condiciones ambientales adversas, y no me refiero al clima, sino a lo que se llamaron los años de plomo en el País Vasco, la profesora Casas sembró allí la semilla de un grupo de universitarios encabezados por los profesores Juan Pablo Landa y José Luis Goñi, que hoy se ha multiplicado y ocupa un lugar destacado en la doctrina iuslaboralista española.
Tras su vuelta a la Universidad Complutense y acceder al cuerpo de catedráticos, pasaría a formar parte de la comisión gestora de la Universidad Carlos III, de la que sería vicerrectora de Relaciones Internacionales e Institucionales, poniendo en marcha un ambicioso proyecto de universidad pública encabezado por Gregorio Peces Barba, que hoy alcanza unos niveles de excelencia que son reconocidos por todos. No quiero dejar de subrayar, en este breve periplo académico, que la actividad de la profesora Casas siempre ha sido a tiempo completo y en la universidad pública, de la que es firme defensora y para la que siempre ha reclamado, con fundamento, más recursos y menos recortes, además de propiciar una reflexión crítica sobre la misma en pos de unas universidades públicas de calidad y excelencia como factor esencial de desarrollo en nuestro país. Desde el punto de vista científico, el currículum de la profesora Casas produce vértigo y resulta envidiable. Más de 300 publicaciones y en torno a unas 500 intervenciones en congresos, jornadas, seminarios, dan buena fe de ello. Si me lo permiten ustedes, ahora que vivimos en tiempos de afirmaciones identitarias, utilizaré una expresión étnico-musical del sur de España para decir que María Emilia Casas ha tocado todos los palos en derecho del trabajo y de la seguridad social, y en sus diversas conexiones con el derecho constitucional, el derecho administrativo, el derecho penal, el derecho procesal, etc. De ahí que resulte difícil, ciertamente, hacer una síntesis de sus preocupaciones intelectuales en la materia. Todo le preocupa y todo le ocupa. Pero, por esbozar algunas, diría que ha fijado su interés en el sistema de fuentes y su encaje en nuestro modelo territorial, y con la repercusión que sobre el mismo han tenido fenómenos tan importantes como el de la integración y pertenencia de nuestro país a lo que hoy es la Unión Europea, ha desbrozado las políticas legislativas que pretendían hacer frente a las sucesivas crisis económicas que tan fuerte impacto han tenido sobre elementos nucleares de nuestra disciplina, buscando siempre elementos de flexibilización o de adecuación del derecho del trabajo ante los cambios económicos y tecnológicos sin alterar su esencia. Le han preocupado los desajustes en la contratación laboral y el surgimiento de nuevas formas de empleo y su precarización. Ha remarcado la importancia de la formación continua como instrumento imprescindible para obtener mayores niveles de empleo y de mejor calidad. Y, en fin, ha permanecido siempre muy atenta al hecho sindical desde la perspectiva del reconocimiento constitucional del derecho a la libertad sindical, el derecho de huelga, la negociación colectiva, el conflicto colectivo y los mecanismos autónomos de composición del mismo. Baste este pálido reflejo de una vasta y rigurosa actividad investigadora que se mueve en lo que ella misma gusta llamar el conocimiento de frontera. En diciembre de 1998, la profesora Casas se incorpora como magistrada al Tribunal Constitucional. Creo que fue la magistrada más joven que accedía a tan alta magistratura. Y después ocuparía su presidencia en junio de 2004 y hasta diciembre de 2010. Su paso por el tribunal está jalonado por más de 300 sentencias en las que actuó como ponente, además de medio centenar de votos particulares, de las cuales en torno a 60 se proyectan y perfilan el derecho a la no discriminación y casi una docena de ellas, más específicamente, se centran en el derecho a la no discriminación por razón de sexo. No puede extrañar, pues, que durante su presidencia al frente del tribunal se produjeran significativos avances en derecho antidiscriminatorio e igualdad. Tal vez sea anecdótico, pero las tres primeras sentencias que dicta la magistrada Casas, la 27 y 31/99 sobre el derecho a la tutela judicial efectiva y la 30/99 sobre el derecho a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, son de la emblemática fecha de 8 de marzo del año de referencia. Y es que nuestra invitada siempre ha mantenido una especial actitud combativa frente a las desigualdades injustificadas. Y si toda desigualdad carente de fundamento merece el más radical reproche jurídico y social, lo merece especialmente aquella que se basa en el sexo de las personas.
porque la lucha por la igualdad sustancial de la mujer en las sociedades avanzadas, y probablemente en otras que no lo son tanto, pasa necesariamente por el reequilibrio de su posición en el mundo laboral. El extenso quehacer de la magistrada Casas en este terreno puede sintetizarse en algunas sentencias, como la 203/2000 sobre discriminaciones directas e indirectas, en un supuesto en el que se denegaba el derecho a excedencia para el cuidado de hijo a personal facultativo interino, lo que supone un obstáculo para la permanencia en el mercado de trabajo que afecta mayoritariamente a las mujeres. O las sentencias 182/2005, 17/2007 y 92/2008 sobre discriminación en caso de despido por embarazo, reforzando la protección de las trabajadoras en esa situación. O en la 3/2007, en la que se ampara a una trabajadora a la que se deniega el derecho a la reducción de jornada por guarda legal de menor de 6 años, por suponer ello un obstáculo para su permanencia en el mercado de trabajo, atribuyendo dimensión constitucional a cuantas medidas tienden a facilitar la vida laboral y familiar de los trabajadores. O, en fin, sus sentencias 107 y 154/2009 y 52/2010 sobre la razonabilidad de la diferenciación en el tratamiento penal en función del sexo en supuesto de violencia de género, que algunos se empeñan en seguir denominando violencia doméstica, cuando esa diferenciación naturalmente no determina consecuencias desproporcionadas. En definitiva, un claro esfuerzo de consolidación de la tutela antidiscriminatoria por razón de género. Pero su afán constante por alcanzar niveles de igualdad real se ha proyectado sobre otros colectivos especialmente desfavorecidos, como es el caso de los extranjeros, como muestra su sentencia 181/2004, o preservando la tutela de los derechos fundamentales a la libertad sindical y a la huelga en momentos de fuerte recomposición de nuestro aparato productivo, expresado frecuentemente en fenómenos de descentralización productiva, como se deriva de su sentencia 75/2000, además de consolidar la llamada garantía de indemnidad en sus sentencias 202/2003, 257/2007, 76, 107 y 110 de 2010. Todo lo anterior apenas si es un pequeño botón de muestra de un intenso y extenso quehacer jurídico. Y a la vista de ese quehacer jurídico, no me resisto a compartir con ustedes un firme convencimiento personal. Ese quehacer jurídico en ningún caso puede verse empañado por responsabilidades propias de otras esferas de actuación o por deslealtades ajenas. Y ello es especialmente necesario recordar en estos días y meses en los que la irresponsabilidad política y la deslealtad institucional nos tienen sumidos en una crisis sin precedentes de nuestro modelo democrático de convivencia, que en los últimos días está alcanzando niveles de opereta bufa. La búsqueda de justificaciones espurias para transitar caminos solo existentes en la mente del paseante no contribuye más que a enfangar paisaje y el propio camino. Lo dejaré aquí. En fin, vuelvo a la profesora María Emilia Casas. María Emilia Casas es una auténtica y genuina pionera. Primera mujer en acceder a una cátedra de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Primera mujer en acceder a la presidencia del Tribunal Constitucional. Y lo que tal vez sea menos conocido, primera catedrática de la disciplina de Derecho del Trabajo, que tiene una calle en su siempre añorado Monforte de Lemos, la Ronda María Emilia Casas Bahamonde. De modo que si alguno de ustedes tiene la suerte de coincidir con María Emilia en esa localidad, puede contar luego que ha estado con María Emilia Casas, persona, en María Emilia Casas Ronda. Y ya puestos, me permitiré hacerles una sugerencia. Pueden quedar en la intersección de la Ronda María Emilia Casas con la Rúa Veiga, por ejemplo, y luego comer o cenar, según horario, en el restaurante Ogrelo. Opinión que naturalmente siempre someto a la mejor fundada de la propia María Emilia, cuyas recomendaciones deben de atender ustedes con mucho más fundamento.
Aunque yo sé que esa distinción es una de las más entrañables para María Emilia, no es la única. Fíjense, Premio Pelayo para jurista de reconocido prestigio en 2006. Premio Extraordinario de Honor por toda una trayectoria de dedicación y prestigio en el ámbito jurídico laboral, otorgado por la Asociación Nacional de Abogados Laboralistas en 2007. Medalla de Oro otorgada por la misma asociación en 2008. Gran Cruz de la Orden de Carlos III y, lo que no es de menor entidad, Gallega del Año, ambas distinciones en 2011. Doctora honoris causa por la Universidad Carlos III por sus méritos académicos y su defensa constante de la universidad pública en 2012. Y por cerrar un más que amplio listado, Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort en 2013. Recientemente ha sido elegida presidenta de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, que no sé yo si es una distinción más o una manifestación del exceso de responsabilidad que María Emilia pone en todo. Voy concluyendo. Quienes nos dedicamos al apasionante y disturbado mundo de las relaciones laborales, sabemos que no hay grupo de trabajo o de reflexión que se precie en el que no esté María Emilia Casas, aportando siempre su riguroso conocimiento técnico y su sensato juicio. Y muchos nos preguntamos cuántas horas tienen los días de María Emilia Casas y cuántos días tienen los meses de María Emilia Casas. Es una pregunta retórica, porque quienes la conocemos, y ella misma explicita en ocasiones, su secreto se resuelve en lo que podríamos denominar el binomio de la doble E: entusiasmo, esfuerzo. Entusiasmo y esfuerzo llevado a las más altas cotas de intensidad en un equilibrio perfecto, pues de otro modo, sin su pericia, cualquiera que no fuera ella podría caer fácilmente en el ridículo o en la melancolía. En definitiva, la profesora Casas parece hacer buena la máxima de aquel poeta maldito, que fue Baudelaire, según la cual trabajar es menos aburrido que divertirse. Termino, pacientes, amigos y amigas, porque lo importante aquí es escuchar a María Emilia Casas. En alguna otra ocasión le he dicho en público a nuestra invitada algo que quiero reiterar ahora. Dijo alguien que nadie tiene derecho a ser feliz solo. Pues bien, yo con María Emilia Casas me siento feliz, porque disfruto o aprendo, y con frecuencia las dos cosas simultáneamente. ¿Qué más se puede pedir, señoras y señores? Muchas gracias, María Emilia. Muchas gracias a todos. Tiene la palabra la profesora doña María Emilia Casas Bahamonde. Señor Secretario General de la Universidad Autónoma de Madrid, señora Decana de la Facultad de Derecho, profesor Tudela, Cambronero, queridos Ana, Cristóbal y Blanca, querida exministra Corredor, queridos colegas, amigas y amigos. Es una gran satisfacción y al tiempo una alta responsabilidad pronunciar esta conferencia Tomás y Valiente en su ya quinta edición, con la que la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid abre el curso académico. Al hacerlo así rinde homenaje, como se ha dicho, al ilustre profesor asesinado hace 21 años por ETA en esta Facultad de Derecho, su casa. Agradezco muy sinceramente a la Universidad Autónoma de Madrid, a cuya Junta Consultiva me honro en pertenecer, y a su Facultad de Derecho y señaladamente a su decana, profesora Valdeolivas, la ocasión que con tanta generosidad me han brindado para poder renovar en esta quinta ocasión ese merecido homenaje, junto con mi admiración, respeto y cariño al profesor Tomás y Valiente, a su extraordinaria lucidez, serenidad y rigor, y a la generosidad con la que se entregó siempre en defensa de la consolidación de España como Estado de Derecho constitucional. Lo decía el profesor Tudela, y yo suelo decirlo, fue el profesor Tomás y Valiente un demócrata ejemplar, sin duda un referente de nuestra democracia, un hombre de bien, un auténtico hombre de Estado y además un amigo entrañable, que dedicó 12 años de su muy fructífera vida profesional
al entonces incipiente Tribunal Constitucional, donde el presidente Tomás y Valiente acabó de instituir la institución iniciada por el presidente García Pelayo y donde dejó una huella imperecedera. Su vida y su obra representan la defensa del Estado de Derecho constitucional, del Estado social y democrático de derecho que España es por determinación de la Constitución. El homenaje a su memoria, que lo es de su vida, de su obra y de su muerte, exige recordarlo siempre, pero especialmente en estos momentos en que no podemos silenciar nuestra voz para denunciar el atropello sufrido por la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Cataluña, interpretado por el Tribunal Constitucional, por la acción del secesionismo catalán, y para apoyar la aplicación de la Constitución y de su mecanismo excepcional para recuperar el Estado constitucional, la integridad territorial y la convivencia democrática dentro de aquella norma superior que todos nos hemos dado para regir nuestra vida colectiva en paz y libertad. Decía Tomás y Valiente que con la razón jurídica había procurado interpretar nuestra Constitución y potenciar los valores de libertad, justicia, igualdad y pluralismo político en esta propugnados, consciente de que la razón técnica no puede actuar vaciada de toda carga valorativa, pues el derecho, decía, no es forma neutra, sino la estructura racional de la libertad a la que ha llegado una cultura determinada en un momento de su historia. Proyectó esa carga valorativa sobre los derechos fundamentales, espacios de autonomía personal y fines de acción de los poderes públicos. Formó sala y en ocasiones fue ponente de las primeras decisiones que declararon la discriminación de las mujeres trabajadoras por las normas reglamentarias de la dictadura que habían convertido su matrimonio en causa de excedencia forzosa, de abandono obligado del trabajo. Aunque ciertamente los conceptos de igualdad y no discriminación hayan experimentado una importante evolución y precisión hasta conducirnos a su significado actual, aquellas sentencias de los años 80 del pasado siglo enseñan ya que la discriminación no es una noción meramente formal, equivalente a cualquier diferenciación de trato carente de justificación objetiva y razonable, sino que su rasgo definitorio, que la elaboración doctrinal y la jurisprudencia constitucional harían patente con el tiempo, radica en el resultado perjudicial para la víctima que la sufre considerado en sí mismo, esto es, sin necesidad de que exista una diferencia de trato en sentido estricto respecto de persona perteneciente a colectivos no discriminados. La diferencia de trato es esencial, sin embargo, para el juego del principio general de igualdad. Aquí tomará pie, pues, mi conferencia. Además de por lo dicho, es una satisfacción para mí abordar el tema elegido, igualdad y no discriminación por sexo y género, el lenguaje de los derechos, cuando se cumplen 10 años de la aprobación de la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo de igualdad efectiva de mujeres y hombres. Y de hacerlo en una universidad como esta, que se distingue, además de por una calidad docente e investigadora reconocida, por la incorporación de la perspectiva de género en la investigación, la enseñanza, la gestión y la convivencia universitaria. Está dotada esta universidad de un Instituto Universitario de Estudios de la Mujer, institución verdaderamente pionera en la Universidad Española, y de una unidad de igualdad de género, cuyo cometido es velar por el respeto de la igualdad entre hombres y mujeres en la comunidad universitaria, siendo esta Facultad de Derecho especialmente activa en la recepción y promoción de iniciativas sobre género e igualdad. Mi felicitación más calurosa y sentida por ello, y también porque cumple su 50 aniversario. Y de nuevo mi agradecimiento ahora a los queridos profesores Valdeolivas y Tudela por sus acogedoras palabras plenas de amistad y afecto. Me siento verdaderamente abrumada por ellas. Y ahora también a cuantas personas están aquí presentes, con algunas de las cuales he tenido la fortuna inmensa de compartir etapas muy importantes de mi vida. Decía el profesor Lascurain, todo acaba en el derecho penal. No necesariamente todo acaba en el derecho penal, pero una laboralista puede adentrarse en el derecho penal. Sin duda, la incorporación masiva de las mujeres a los mercados de trabajo,
en las economías más industrializadas desde la década de los 60 del pasado siglo a las tareas productivas y remuneradas, esto es, al sistema económico, y no solo a las reproductivas y de cuidado, el mundo del no trabajo, el ámbito familiar y doméstico y actividades próximas, y progresivamente a la vida económica, política, cultural y social, fue un fenómeno decisivo e irreversible, uno de los cambios sociales más profundos, si no el más profundo del siglo XX, que tuvo en su origen y tiene en su desarrollo el valor y el derecho a la igualdad y la lucha contra las discriminaciones por causa de sexo y género femeninos. Hasta tal punto que este hecho se ha calificado por algunos de más significativo e innovador que la aparición en el pasado siglo en Europa, o ya en el siglo XIX según los países, de las clases sociales surgidas de las revoluciones burguesa, liberal e industrial, y en concreto del proletariado o clase obrera. Del concepto de clase se ha llegado a decir que no ha sido sino expresión de una ideología de supremacía blanca machista, dado que tanto hoy como históricamente su importancia es infinitamente menor que la raza o el sexo, como mayores son los extremos de discriminación, explotación y coerción brutal que han derivado de estos. Sin embargo, tras la caída del comunismo y los cambios sociales y políticos de los últimos años, movidos por el poder de la infraestructura tecnológica y la dimensión global del capital, se anuncia, de no impedirlo a la propia evolución social, una división en clases en todo el planeta más intensa que en el pasado y que marcará más la separación hasta convertir a las clases dominantes en una raza aparte y a las clases inferiores en segregadas o excluidas. Y a las mujeres con ellas, pues de no producirse cambios importantes, las mujeres estamos prácticamente ausentes de las élites que la revolución digital y la economía global han creado y que rigen nuestros sistemas socioeconómicos y políticos. Esto es el mundo en que vivimos. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha jerarquizado los motivos o causas de discriminación en el seno de la protección garantizada por el artículo 14 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, completado por su protocolo número 12 de 4 de noviembre de 2000. Y así ha considerado la discriminación por raza u origen étnico particularmente odiosa e inaceptable por principio en una sociedad democrática basada en el respeto del pluralismo y de la diversidad cultural, una violación flagrante de los derechos humanos. En cambio, dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, las diferencias de trato por sexo, como por orientación sexual o nacionalidad, son también inaceptables, pero si no existen fuertes razones que las justifiquen. Por último, sobre otras condiciones personales o sociales, como la riqueza, la propiedad o la pertenencia a una clase social, los Estados disponen de un mayor margen de apreciación. Sin embargo, toda discriminación se caracteriza por un resultado peyorativo, especialmente reprobable, por contrario a la dignidad humana. El Tribunal de Justicia, órgano que ha desempeñado un papel verdaderamente activo y clave en la construcción de la tutela antidiscriminatoria, considera que la discriminación directa por cualquier causa, por su gravedad, no admite justificación alguna, aunque esa justificación pudiera parecer razonable. Sin proceder a jerarquizaciones, por tanto, que tampoco efectúa el Tribunal Constitucional Español, aunque ciertamente haya empleado un lenguaje más duro al enfrentarse a la discriminación por razón de raza o etnia, calificada por la sentencia 126/1986 de perversión jurídica, en un caso de condena penal de personas de raza gitana. Sea como fuere, la combinación de la raza o etnia, también ligada a fenómenos actuales de inmigración y desplazamientos, el sexo femenino y cualquier otra condición o circunstancia personal o social, como la pertenencia a una clase social, en ocasiones históricas delimitada por la raza, esclavismo colonialista, han sido y son con seguridad factores particularmente odiosos de discriminación múltiple, cruzándose e interactuando el sexo femenino en cada uno de ellos y agravando la situación de discriminación de las mujeres. De otra parte, lo decía la profesora Valdeolivas, la dimensión laboral de la discriminación por sexo y género femenino es la dominante en la realidad y en la jurisprudencia de los distintos tribunales, caracterizada por un resultado adverso, contrario a la dignidad de la persona, consistente en la pérdida de derechos o bien en la no adquisición de estos derechos por las mujeres.
El hecho, reitero, es que la integración de la mujer en los mercados de trabajo supuso un cambio social, económico, jurídico y cultural de enorme envergadura, un cambio que se ha calificado de colosal. En la medida en que el sexo divide de manera universal a toda sociedad en dos grupos porcentualmente equilibrados, ese cambio significó, dicho en términos generales, que la mitad de la población trasladó gran parte de su actividad desde el ámbito doméstico del trabajo no remunerado al ámbito del trabajo remunerado. Ello sin perjuicio de las diferencias sociales, producto de la diversidad de desarrollo económico, culturales y tradicionales. El modo histórico de organización social patriarcal, dominador de la mujer por el hombre y extendido a todos los ámbitos y prácticas sociales, fue adoptado por el sistema económico como ley natural y formalizado por el sistema jurídico desde las codificaciones civiles y la industrialización como ley positiva, al ser su sujeto protagonista el hombre económico libre e independiente. El sistema económico y el jurídico confluyeron en el mantenimiento de ese orden patriarcal tras las revoluciones liberales burguesas y el advenimiento del modo de producción industrial capitalista. La smithiana mano invisible rectora del mercado hizo a la mujer invisible, tan invisible como su trabajo, no remunerado, que nunca se ha tomado en consideración ni se ha medido económicamente y que, sin embargo, era y sigue siendo el sostén imprescindible del trabajo productivo y remunerado del hombre en los modelos económicos hegemónicos, clásicos y no tan clásicos, de explotación, apropiación y expropiación del trabajo no remunerado de la mujer por el hombre se ha denominado la operación. La organización de los poderes públicos de los Estados, por su parte, siguió igualmente el modelo de organización patriarcal. Las consecuencias que desde el pasado siglo ha tenido la inclusión de la mujer en el mercado de trabajo sobre la organización del trabajo y la vida familiar, la educación, la cultura, la vida social y la política, en fin, sobre la economía global, han sido tan poderosas que nos han proporcionado, sin exageración, una nueva visión de la existencia. La incorporación de la mujer al trabajo productivo y remunerado supuso también la fractura del prototipo antropológico unidimensional que estuvo en el origen del nacimiento de los derechos del trabajo y seguridad social europeos, debido en parte a las reivindicaciones de los miembros masculinos de la clase obrera para fijar límites a la autonomía privada contractual y al mercado y tutelar al hombre económico no libre o independiente en la prestación de trabajo, sino contractualmente subordinado a otro hombre económico libre e independiente con el fin de trabajar y satisfacer sus necesidades económicas. El varón obrero industrial, inicialmente, después el varón profesional como trabajador tipo subordinado y por cuenta ajena, ocupado en las tareas productivas y remuneradas para el mantenimiento de su familia. La mujer, relegada al trabajo reproductivo no remunerado y a la gestión de las responsabilidades asociadas con los hijos y familiares y el hogar, apenas tenía derechos reconocidos progresivamente por la fuerza de los movimientos feministas iniciados en los siglos XVIII y XIX y centrados en torno a los derechos al sufragio, de propiedad y educativos, bien en el ámbito de la familia por los derechos de familia, bien en el espacio político y ciudadano por las constituciones y las leyes electorales. La mujer hubo de sumarse a un sistema jurídico y jurídico-laboral masculino, en el que aún hoy la regulación del tiempo de trabajo, su distribución y fijación, jornada, horarios, turnos, constituye un buen ejemplo de esa masculinidad. No es el único, obviamente, pues en general las condiciones del trabajo productivo y remunerado, así como las de la protección o seguridad social, estaban y están pensadas para el hombre, contribuyendo a esa configuración masculina con olvido de la mujer no existente, los interlocutores sociales a través de la negociación colectiva y la propia organización del trabajo y empresarial. En los adelantados países nórdicos se sigue reclamando en la actualidad la igualdad retributiva entre hombres y mujeres, pues la brecha salarial de género, más ampliamente de retribución, continúa siendo una realidad, no obstante haber figurado por petición de Francia el principio de igualdad de retribución sin discriminación por razón de sexo desde el viejo Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea de 1957 para favorecer la libre circulación de trabajadores sin obstaculizar la libre concurrencia y competitividad empresariales. Los salarios de las mujeres en la Unión son, en la actualidad,
un 16% inferiores a los de los hombres, viéndose obligadas a trabajar contra su voluntad, a tiempo parcial, con contratos temporales como trabajadoras autónomas o en el trabajo no declarado, con pérdidas de por vida en términos de ingresos y de protección. Esa brecha salarial se sitúa en España en un 24% en 2016, la más alta de los últimos 6 años. Pero volvamos a aquel sistema jurídico, que hubo de adoptar nuevas normas y aprovechar las ya existentes nacionales e internacionales a todos los niveles y desde luego al más alto nivel normativo de un Estado, el constitucional, para proclamar el igualitarismo formal, la igualdad formal de todos ante la ley y en su aplicación, como valor universal y universalmente imperfecto, como derecho humano y como derecho fundamental, e incluir en ese todos, a las mujeres. Fueron arduos los esfuerzos teóricos para abrir vías en ese igualitarismo formal y proclamar, además de la prohibición de discriminaciones por razón de sexo, imprescindible para garantizar la igualdad de trato, la sustitución del valor y derecho a la igualdad formal por la igualdad real o efectiva, mediante el establecimiento de tratos diferenciadores, positivos o acciones positivas en favor de las mujeres para hacer efectiva la igualdad de oportunidades y, en su caso, de resultados en las distintas facetas de la vida y, en concreto, en la decisiva faceta laboral. Pero fíjense, paradójicamente, ambas operaciones se hicieron en el plano del lenguaje de los derechos, ocultando a la mujer. Y haciendo buena la denuncia feminista del segundo momento o de la segunda ola del movimiento de liberación de la mujer en Estados Unidos, del malestar que no tiene nombre o del malestar sin nombre. Me refiero a la conocida obra de Betty Friedan, La mística femenina, editada en Nueva York en el alejado año 1963. La pregunta es, ¿acaso no puede la mujer ser titular de derechos fundamentales propios y diferenciados? Nuestro constitucionalismo histórico se centró en el hombre como sujeto de derechos, ignorando a la mujer, hasta la Constitución republicana del 31, que reconoció por primera vez el voto de los ciudadanos de uno y otro sexo mayores de 23 años, gracias a los conocidos y denodados esfuerzos de Clara Campoamor, e incluyó el trabajo de la mujer y la protección de su maternidad en su programa de legislación social. La Constitución española de 1978 representa la formulación contemporánea de la igualdad, que constitucionaliza, en primer lugar, como valor superior del ordenamiento jurídico, que dota de sentido al Estado social y democrático de derecho y al entero texto constitucional, artículo 1.1. También como derecho subjetivo fundamental de todos a la igualdad formal en o ante la ley y en su aplicación, y a no sufrir discriminación alguna por razón, entre otros motivos, del sexo, artículo 14. Así como a no sufrirla, de nuevo, por razón de sexo, en el deber de trabajar y en los derechos al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer las necesidades propias y familiares, artículo 35.1. Y asimismo como deber de los poderes públicos constituidos para conseguir la igualdad real y efectiva, artículo 9.2. En el artículo 39, el texto constitucional, como es sabido, establece el deber de los poderes públicos de asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia y ordena a los poderes públicos asegurar la protección integral de los hijos iguales ante la ley, con independencia de su filiación, y de las madres, cualquiera que sea su estado civil, y al legislador posibilitar la investigación de la paternidad. Únicamente en 2 ocasiones utiliza la Constitución la palabra mujer, y no con fortuna precisamente en la segunda de ellas, pues entraña una excepción a la prohibición de discriminación por sexo femenino. En su artículo 32.1, para afirmar que el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica, reconocimiento que, como saben, no excluye la legitimidad constitucional de la decisión del legislador, en uso de su libertad de configuración de la institución matrimonial, de reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo. Sentencia del Tribunal Constitucional 198/2012. Y la segunda ocasión lo hace en su artículo 57.1, para ordenar la sucesión en el trono, esto es, en la jefatura del Estado, con preferencia en la misma línea y grado del varón sobre la mujer. ¿Hubiera sido la operación constitucionalizadora de derechos específicos de las mujeres técnicamente imposible, por rompedora de la titularidad indistinta de mujeres y hombres de los derechos constitucionalizados como fundamentales,
y de la universalidad característica de los preconstitucionales derechos humanos? ¿O por el contrario, esa operación normativa, apoyada en la universalidad de la división por sexo, hubiera sido la exigida antes y en la actualidad para la consecución del objetivo de la igualdad real entre mujeres y hombres, contribuyendo a la progresiva superación de las numerosas discriminaciones visibles e invisibles que la impiden? El derecho a la igualdad formal del artículo 14 de la Constitución, ha dicho el Tribunal Constitucional, implica el derecho subjetivo de todos a obtener un trato igual y el deber de abstención de los poderes públicos en la generación de diferencias arbitrarias y desproporcionadas, y no postula ni como fin ni como medio la paridad. La prohibición de una serie de motivos concretos de discriminación, entre ellos el sexo, no requiere de un término de comparación, por ejemplo, con otra mujer o con un hombre. Contiene una exigencia de parificación como regla y actúa contra las causas de diferencias peyorativas históricamente muy arraigadas que han situado a quienes las han padecido en posiciones contrarias a la dignidad de la persona, entre ellos el sexo, pero, fíjense, no el sexo femenino, aunque la interdicción de la discriminación por ese factor tenga su razón de ser en la necesidad de terminar con la histórica situación de inferioridad, desventaja y atentatoria a la dignidad de la mujer en la vida social y jurídica y no del hombre. Así lo ha tenido que reconocer el propio Tribunal Constitucional, que no ha dejado de vincular al sexo femenino la genérica discriminación por razón de sexo o por condiciones o circunstancias que tengan con el sexo de la persona una relación de conexión directa e inequívoca, siendo conducta discriminatoria, textual, la que se cualifica por el resultado peyorativo para la mujer que la sufre. Y lo ha hecho en decisiones tan numerosas que excusa su cita. A partir de su sentencia 128/1987, que supuso el giro de inflexión de su inicial jurisprudencia sobre los varones discriminados, cuando menos chocante, aunque explicable por el proteccionismo jurídico de la mujer frente o contra ella misma. La invisibilidad del sexo femenino en los reconocimientos de derechos fundamentales no ha impedido, ciertamente, que en el ámbito del derecho antidiscriminatorio se reconozca a la mujer como víctima y como colectivo victimizado, de lo que hay ejemplos abundantes en todas las decisiones interpretativas de los distintos tribunales y textos doctrinales sobre esos derechos. Señaladamente en cuantas decisiones han versado sobre las discriminaciones directas e indirectas por razón de sexo y sobre medidas de facilitación de la igualdad real. Sin ir más lejos, la ya vieja sentencia de Fren del Tribunal de Justicia de 8 de abril del 76 no dejó de admitir, no podía no hacerlo, que la discriminación retributiva que perseguía el artículo 119 del antiguo Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea al consagrar el principio de igualdad retributiva entre trabajadores y mujeres por un mismo trabajo, más adelante por un trabajo de igual valor, era la que actuaba en detrimento de la mano de obra femenina y no de la mano de obra masculina. En cambio, la Convención de Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de 1979, que trajo causa o se inspiró en el Convenio 111 de la OIT de 1958 sobre la discriminación en el empleo y la ocupación, texto que proporciona quizás el concepto más acabado de discriminación a escala internacional, esa convención no se ha mostrado cautelosa, sino mucho más precisa en llamar a las cosas por su nombre: sexo femenino y mujer. Bien, es verdad que es un tratado internacional específico sobre las mujeres, y así se señala que en su artículo primero la expresión discriminación contra la mujer denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural, civil o en cualquier otra esfera. De la genérica prohibición de discriminación directa e indirecta por sexo, no por sexo femenino, que incorpora el artículo 14 de nuestra Constitución, se ha seguido que la distinción entre ambos sexos solo pueda ser utilizada excepcionalmente por el legislador como criterio de diferenciación jurídica, merecedor de una interpretación restrictiva,
lo que a tenor de la jurisprudencia constitucional implica la necesidad de usar en el juicio de legitimidad constitucional un canon mucho más estricto, así como un mayor rigor respecto a las exigencias materiales de proporcionalidad, correspondiendo a la prueba del carácter justificado de la diferenciación por sexo a quien asume su defensa. El efecto primero de esta jurisprudencia fue, obviamente, el de permitir tildar de inconstitucionales o pretender la inconstitucionalidad de las medidas de acción positiva y los tratamientos legales diferenciados o desigualdades compensatorias en favor de las mujeres e incluso de opciones legislativas, fíjense, que han actuado sobre ambos sexos. Si la utilización por el legislador ordinario del criterio del sexo para establecer medidas diferentes o aparejar consecuencias jurídicas distintas derivadas de determinados tratamientos normativos incurre en la prohibición constitucional específica de actos discriminatorios por razón de sexo, así lo harían las medidas específicas para las mujeres y las medidas o tratamientos o reglas normativas que utilizasen el sexo para la atribución de consecuencias jurídicas diversas. La utilización normativa del sexo es el factor prohibido y, por tanto, también del sexo femenino. Se publicaron libros, ensayos que alcanzaron premios y prestigio defendiendo la ilegitimidad constitucional de las decisiones normativas que aceptasen incorporar diferencias de trato basadas en el sexo y, en concreto, en el sexo femenino, aunque su finalidad fuera la de promover la igualdad real de las mujeres con los hombres. Ciertamente, esas publicaciones tuvieron lugar en los años inmediatos a la promulgación de la Constitución, pero estas obras y estas opiniones se mantienen hasta el día de hoy. En general, la aceptación de la legitimidad de las medidas de acción positiva requirió la construcción de un aparato conceptual que comenzase por afirmar que el derecho a la igualdad no es un derecho de trato igual de iguales y desiguales, sino que encierra un trato igual de iguales y desigual de los desiguales. Se trata de un derecho desigual igualatorio en el que el tratamiento desigual esté objetivamente justificado y guarde proporcionalidad para corregir la desigualdad, sin el que lisa y llanamente la igualdad real afirmada por nuestra Constitución, por su artículo 9.2, se hace imposible, y que desmontase el pretendido choque del derecho a la igualdad así concebido con los derechos fundamentales a la igualdad formal, la igualdad en abstracto, y a la prohibición de discriminaciones por razón de sexo, cuya consecuencia inevitable sería la inconstitucionalidad de las medidas positivas por desiguales o medidas diferentes y causantes de nuevas discriminaciones. Y en el ámbito del derecho de la Unión, su habitual incompatibilidad con el principio de igualdad de trato en el trabajo, al que hace frente la prohibición de discriminación, e igualdad de oportunidades en el mercado para hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación. Es justo reconocer aquí el carácter verdaderamente pionero de la Directiva 76/207 del Consejo de 9 de febrero de 1976, década de los 70 del pasado siglo, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación, a la promoción profesionales y a las condiciones de trabajo, cuyo artículo 2, apartado 4, dejó dicho que su regulación no impediría las medidas encaminadas a promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, en particular para corregir las desigualdades de hecho que afecten a las oportunidades de las mujeres. Debe advertirse que dicha directiva precedió a la mencionada Convención de Naciones Unidas de 1979. La sucesiva directiva 2006/54 del Parlamento Europeo y del Consejo abandonaría este lenguaje y ha dado carta de naturaleza a las acciones positivas, pero bidireccionales, para ambos sexos, permitiendo a los Estados miembros mantener o adoptar medidas con objeto de garantizar en la práctica la plena igualdad entre hombres y mujeres en la vida laboral. Esa carta de naturaleza, por otra parte, se la había dado ya el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea tras las reformas de Ámsterdam, con igual destino a ambos sexos. Y aunque dicho en un lugar algo encubierto, se dijera que esas medidas se dirigían específicamente a posibilitar el objetivo de aspirar a mejorar la situación de las mujeres en la vida laboral. Esto lo dijo la Declaración 28, aneja al Tratado de Ámsterdam, reaccionando frente o aceptando la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en los asuntos Calanque, Marshall, Bade,
Abramson y Anderson. Los tratados actuales de la Unión Europea, el Tratado de Funcionamiento y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión, en concreto, reconocen la legitimidad de estas medidas de acción positiva, pero enunciadas en un mismo lenguaje neutro, que de nuevo no toma en consideración explícitamente el sexo femenino, oculto en las referencias al sexo menos representado como destinatario de ventajas concretas que el principio de igualdad no impide y que los Estados miembros pueden mantener o adoptar para facilitar el ejercicio de actividades profesionales o para evitar o compensar desventajas en las carreras profesionales. Sucede que lo que no tiene nombre es posible que tampoco tenga lugar, frustrándose los efectos pretendidos de las medidas dirigidas a garantizar la igualdad plena en la práctica de la vida laboral y social de las mujeres. No es descubrir nada nuevo si les digo que hay sectores productivos feminizados, en los que trabajan más mujeres que hombres, siendo el femenino, por tanto, el sexo cuantitativamente más representado, sobrerepresentado, y el masculino el menos representado o subrepresentado, en los que, sin embargo, las mujeres siguen discriminadas, ocupando tareas inferiores, sin posibilidades de acceder a ocupaciones elevadas y a puestos de dirección, en los que o no tienen representación o están subrepresentadas. Sectores femeninos o feminizados cubiertos por el irrompible techo de cristal, desde la limpieza, ejemplo de trabajo manual, hasta la industria editorial, ejemplo de trabajo intelectual. Fuera del uso de un lenguaje neutro y disimulado o encubierto, la Convención de Naciones Unidas había avanzado ya que la adopción por los Estados partes de medidas especiales de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer eran legítimas siempre que fueran temporales y cesaran cuando se hubieran alcanzado los objetivos de igualdad, de oportunidad y trato. Más difícil ha sido trasladar el derecho a la igualdad real de la mujer a la legislación ordinaria y a la práctica judicial, y más aún a la realidad social. Y no ha sido pacífica, ni lo es en la actualidad, la tarea de fijar el alcance de ese inalcanzable derecho fundamental a la igualdad real, esto es, su contenido esencial. La jurisprudencia constitucional última refleja bien el trazado problemático y restrictivo de ese contenido, la ampliación de sus límites y de su acotación por el legislador democrático, por la legislación ordinaria, y, igualmente, la afirmación de sus límites y restricciones por la propia interpretación constitucional. Tampoco ha faltado el empeño de proteger a la mujer frente a su radical e inalienable dignidad, libertad e igualdad contra ella misma. Solo así se explica la cuestión y los recursos de inconstitucionalidad interpuestos contra la Ley Orgánica que antes he citado, 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que modificó la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, y contra leyes autonómicas de igualdad que impusieron medidas de equiparación o de paridad y alternancia de sexos en la composición de las candidaturas electorales, en órganos de decisión administrativos y de selección, para favorecer su composición equilibrada o paritaria de hombres y mujeres, que si bien son formalmente iguales, es evidente que las segundas han estado siempre materialmente preteridas. Y las más de 160 cuestiones de inconstitucionalidad planteadas frente a las modificaciones introducidas en el Código Penal por la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de medidas de protección integral contra la violencia de género, dando un trato penal diferente en los delitos de maltrato familiar ocasional, de amenazas y de coacciones leves y de lesiones en el ámbito de las relaciones de pareja, si el sujeto activo es varón y el pasivo mujer, para sancionar conductas trasunto de una desigualdad en el ámbito de las relaciones de pareja de gravísimas consecuencias para quien de un modo constitucionalmente intolerable ostenta una posición subordinada, y estableciendo la imposición obligatoria para determinados delitos de la pena accesoria de alejamiento ante la abominable lista interminable de feminicidios. Ni siquiera en el ámbito de la protección de la maternidad, causa específica de discriminación de la mujer y primer objeto de tutela de las normas internacionales, ha estado firmemente establecido el bien jurídico protegido. La protección de la maternidad ha oscilado y se divide entre el propósito de atender a la condición biológica, salud y seguridad de la mujer trabajadora durante el embarazo, parto y lactancia, y el de acoger la maternidad como una experiencia vital completa en libertad
que presupone las relaciones de la madre con su hijo y en el que la igualdad real y efectiva de la mujer está afectada y ha de ser defendida de discriminaciones y perjuicios en la continuidad de sus carreras profesionales y de seguridad social, incluidos los planes de pensiones. Sabido es que el trato laboral peyorativo por causa de embarazo constituye una discriminación directa por razón de sexo femenino. También lo es que el embarazo y la maternidad son, en contra de lo que podría pensarse a estas alturas, causas frecuentes de discriminación de la mujer en el trabajo. Además, como lo demuestra, la consulta de nuestra jurisprudencia constitucional, además de las declaraciones públicas que no tienen empacho en admitir que las medidas de protección de la maternidad y del derecho al trabajo de las mujeres embarazadas o en permiso de maternidad o lactancia, con el fin de lograr una verdadera igualdad, causan desigualdad. Esa discriminación cronifica la posición tradicional de desventaja y perjuicio de la mujer en el acceso al trabajo y en su permanencia en él, obligándola a elegir entre opciones vitales que se presentan incompatibles por las cargas que el embarazo y la maternidad de la trabajadora suponen para su empleador y sus necesidades de productividad y competitividad y para el sistema económico general. La mujer debe elegir, ¿no?, entre ser como el hombre o ser su opuesto, caso en que su trabajo remunerado se vuelve más oneroso que el del hombre para su empresario, para el sistema económico y laboral en su conjunto. En tensión abierta, claro es, esta opción con los derechos fundamentales a la igualdad y a la no discriminación de la mujer embarazada que haya dado luz o en periodo de lactancia, pues la remoción de esas cargas se considera necesaria para que el trabajo de la mujer no sea más oneroso que el trabajo del hombre. Y en este sentido, aprovechando las fórmulas nuevas que los avances científicos permiten, se proponen distintas orientaciones, distintas propuestas, como la congelación de los óvulos de la mujer para posponer su maternidad a una etapa compatible con su trabajo o fuera ya de su trabajo, que ponen de manifiesto, además de relevantes problemas médicos, éticos y sociales, la inefectividad de los derechos fundamentales, de los derechos a la igualdad y no discriminación y de sus desarrollos normativos para acabar con discriminaciones tan flagrantes en el seno de un ordenamiento jurídico general que no siempre los tiene en cuenta y que cuando así lo hace no acaba de dotarse de las técnicas jurídicas suficientes, restitutivas, compensadoras y sancionadoras para garantizar su efectividad. En fin, los años han dado un lugar distinto a la mujer en el trabajo y en la sociedad. Una presencia pública indiscutible. Representamos el 46% de la mano de obra de la Unión, aunque nuestra tasa de empleo sigue siendo menor a la de los hombres. Pero lo cierto es que el conjunto normativo antidiscriminatorio e igualitario de la mujer ha ido a remolque de la realidad social. No ha conseguido evitar situaciones de inferioridad y desventaja de la mujer en la práctica de la vida laboral e interferencias graves en su libertad y dignidad personales, en el acceso al trabajo remunerado y en su mantenimiento, y ha dejado sin resolver seculares factores de discriminación nacidos de la división sexual del trabajo familiar y doméstico y del desigualitario e inequitativo reparto de las consiguientes responsabilidades en ese ámbito privado, que opone grandes resistencias a la penetración del derecho. La gran recesión financiero-económica de 2008 ha tenido efectos especialmente costosos para las mujeres. El desempleo, la atipicidad o el atipismo y la precariedad de las nuevas formas de empleo, temporales y de larga duración, y a tiempo parcial, la reducción salarial, el regreso de la pobreza, la intensificación de la subordinación en el trabajo y de su control a través de medios digitales, la inseguridad creciente correspondiente a la flexibilidad creciente en las condiciones de trabajo entregada a la determinación del poder unilateral empresarial, la mayor movilidad o la elevada irregularidad de la distribución del tiempo de trabajo han afectado particularmente a las mujeres. Bajo esos factores propios del ámbito laboral ha seguido actuando la fuerza de la organización familiar y de la práctica social, tributarias aún de la cultura sexista masculina. La necesidad de enfrentar esos cambios para promover la igualdad de la mujer determinó el nacimiento de otro conjunto normativo, cuyo valor legitimador se sustentó en la corresponsabilidad de mujeres y varones en las tareas familiares y domésticas. En el tránsito al siglo XXI y ya en el nuevo siglo, los textos legales se fueron haciendo más
completos y sedicentemente más comprometidos con la igualdad efectiva y la lucha contra la discriminación de las mujeres, y tomando pie en la Convención de las Naciones Unidas, todo condujo a confiar en el reparto igualitario de responsabilidades familiares para contribuir a evitar la discriminación por género de las mujeres por el cumplimiento de los roles estereotipados a ellas reservados. El efecto de esos cambios fue el desplazamiento del eje de ese nuevo sistema normativo, aparejado o integrado en el derecho de igualdad y antidiscriminatorio, desde los derechos ocultos de las mujeres a la titularidad declaradamente compartida por mujeres y hombres de derechos laborales, en concreto de los denominados derechos de conciliación de la vida personal, laboral y familiar de las personas trabajadoras, a excepción de los relacionados con el embarazo, la maternidad biológica en parte y la lactancia natural, atribuidos exclusiva u originariamente a las mujeres. Son todos ellos derechos de dimensión constitucional, según la jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional. La operación normativa era de calado, pues si la incorporación de la mujer al trabajo productivo y reproductivo se había basado en su asimilación al hombre, protagonista del sistema económico, a través de un igualitarismo jurídico formal capaz de legitimar los tratamientos diferenciados de la dualidad de sexos e ignorante del sexo femenino, la pretensión del nuevo sistema normativo ha sido la contraria: acercar al hombre a la mujer, al trabajo no remunerado de las mujeres, a su tarea propia a lo largo de los siglos de cuidado familiar y doméstico. Con ese desplazamiento del foco normativo se produjo una especie de colonización masculina o masculinización de los derechos de las mujeres. Se impuso un nuevo lenguaje, o se volvió al de siempre, a un lenguaje común realmente separador, con el fin de comprometer a los hombres en su ejercicio para equilibrar el desigual reparto de cargas familiares y domésticas de las mujeres, y más allá de este objetivo, con el de neutralizar la protección antidiscriminatoria específica de las mujeres si entran en juego derechos de titularidad compartida. No puedo resistirme a citar aquí la sentencia del Tribunal de Justicia Sabin-Meir en relación con el sometimiento de una mujer y su pareja a tratamientos de fecundación artificial, donde hace un tratamiento equivalente de los derechos de la mujer y del hombre. La tenencia de responsabilidades familiares, se dice, es la fuente de atribución de los mismos derechos a los trabajadores, con independencia de que sean hombres o mujeres, padres o madres, en condiciones de igualdad, cualquiera que sea su estado civil, en materias relacionadas con sus hijos y familiares dependientes, de modo que la desigualdad de trato se establece en el ejercicio de estos derechos no por sexo, sino entre trabajadores, mujeres y hombres con responsabilidades familiares, y trabajadores, mujeres y hombres sin responsabilidades familiares. El nuevo lenguaje normativo acogería también la sustitución de la referencia a las madres y a los padres por la expresión neutra progenitores, para evitar la discriminación por orientación sexual y reconocer los derechos de maternidad, paternidad y demás derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral a las parejas del mismo sexo y a las familias homoparentales. Pero tampoco aquí, o menos que nada aquí, en el ámbito de esta actuación legislativa, en que la identidad masculina y sus naturales atributos y actividades corren el riesgo de difuminarse al aproximar al hombre a lo que precisamente no es una mujer, el resultado ha sido satisfactorio. Los usos sociales y familiares y las leyes del mercado no se han dejado domeñar, y el sistema jurídico laboral no ha impedido que esos nuevos derechos hayan impactado de forma diferente y discriminatoria en las mujeres. Los derechos de conciliación de la vida laboral y familiar se han ejercido mayoritariamente por mujeres, por trabajadores esencialmente femeninos. Barbarismo de las versiones castellanas de las distintas sentencias del Tribunal de Justicia que abordan esta cuestión, ahondando con su feminización de estos derechos de conciliación de titularidad compartida en la posición estructural estereotipada de la mujer como responsable de hijos, familiares y cargas domésticas, presuntamente dotada de especiales cualidades o virtudes para el ejercicio de tales actividades, en la arraigada estructura sexual de los usos del tiempo y en la consiguiente marginalidad e infravaloración de la mujer en el mercado de trabajo y en la vida social y política. Solo en espacios minoritarios y por escaso tiempo, ligados con mayor frecuencia al disfrute del permiso de paternidad, esos derechos han redundado en beneficio de la compartición de responsabilidades familiares, lo que se ha saldado con una leve, aunque a veces sea grande, como fenómeno mediático por su carácter infrecuente e inusual, concesión al optimismo.
En la generalidad de los casos, a ese leve optimismo ha sucedido un escepticismo y pesimismo generalizados, y nada leves por cierto, formados en la comprobación unánime por diversas fuentes de que los derechos de conciliación ejercidos mayoritariamente, si no únicamente por mujeres, no se han visto libres de operar como nuevas causas de discriminación de la mujer en el trabajo. Al encarecer ese trabajo, sus cargas, lo que comporta actuaciones del empresario contrarias a la contratación de mujeres y al mantenimiento de estas mujeres en el mercado de trabajo para la satisfacción de sus necesidades de organización, adaptación, flexibilidad, productividad y competitividad, señaladamente en el caso de las pymes. Esto es frente a constricciones objetivas impuestas por la lógica del mercado, por la lógica económica. Pero fíjense, todo ello sin que aquí pueda operar la protección antidiscriminatoria de la mujer por razón de sexo femenino, ya que son derechos reconocidos indistintamente a trabajadores con independencia de su sexo. Esa misma lógica está en la raíz de los abundantes problemas asociados al ejercicio de estos derechos en la práctica y en su funcionamiento en sentido inverso al que garantiza la satisfacción de su función en sociedades progresivamente igualitarias, exigiendo la conciliación de la vida familiar y personal de las mujeres con el trabajo, en vez de facilitar la conciliación del trabajo con sus necesidades familiares y personales. No solo el legislador, tampoco los interlocutores sociales y los jueces y tribunales se han afanado en la búsqueda de fórmulas útiles para su efectividad ante las discrepancias con frecuencia surgidas de la adaptación de horarios, la distribución y reducción de la jornada o la organización de regímenes o sistemas de trabajo. De su debilidad como experiencias irresueltas que da testimonio en sentencias de distintos tribunales, como la sentencia de nuestro Tribunal Constitucional 24/2011 o la sentencia del Tribunal de Justicia en el caso Estrella Rodríguez Sánchez. El contradictorio resultado ha sido que la lógica universal de las técnicas del derecho igualatorio y antidiscriminatorio ha ocultado a las mujeres mediante un lenguaje elusivo que no las ha hecho enteramente visibles, aunque escondidamente la prohibición de discriminación por sexo y las medidas positivas de igualdad de oportunidades tengan como finalidad liberar a las mujeres de la arraigada estructura desigualitaria que la considera como inferior, como ser con menores competencias, capacidades y derechos a los que cualquier persona merece. Por el contrario, la lógica universal de los derechos de conciliación ha manejado un lenguaje abierto y una titularidad común, masculina, en su tradicional entendimiento comprensivo de ambos géneros, de los trabajadores, para abrirlos a la participación de los hombres, que ha merecido la desautorización del Tribunal de Justicia cuando así no se ha hecho y se han reservado determinados derechos exclusivamente a las mujeres. Bastará con recordar la sentencia Roca Álvarez a propósito del permiso de lactancia de un hijo menor de 9 meses desvinculado del hecho biológico de la lactancia natural. En fin, el fracaso de la corresponsabilidad de ambos sexos, en concreto de los hombres, ha tenido, eso sí, el efecto real de separar a las mujeres, haciéndolas aquí visibles en su condición de ejercientes de los derechos de conciliación, relegándolas de nuevo en todo o en parte al trabajo familiar improductivo y no remunerado, con enormes sacrificios en sus opciones profesionales y formativas e innegables impedimentos de retorno al trabajo productivo y remunerado por los costes en formación y empleabilidad de su apartamiento temporal. Las instituciones de la Unión Europea y la OIT han venido demandando desde hace tiempo que esos derechos no operen como causas de nueva discriminación de la mujer, pero lo han hecho sin lograr sus objetivos, lo que demuestra la insensibilidad de los mercados, la insuficiencia y ineficacia de las soluciones acogidas y, en definitiva, la resistencia de las causas de discriminación de la mujer en el ámbito laboral y social ante una voluntad política y social frágil para corregir las desigualdades e instalar la igualdad real y sustantiva. Voy acabando. La recomendación de la Comisión sobre el Pilar Europeo de Derechos Sociales
de abril pasado, un texto bien reciente, llama a la utilización de forma equilibrada por mujeres y hombres de los permisos especiales para la atención de sus responsabilidades asistenciales. Y obviamente reconoce el derecho, no podría hacer otra cosa, a la igualdad de retribución de hombres y mujeres para un trabajo de igual valor. Sin embargo, no presenta nuevas medidas para corregir el desequilibrio de las relaciones de poder y posición de hombres y mujeres, y ello pese al compromiso estratégico de esta comisión, de la Comisión Juncker, para la igualdad entre mujeres y hombres 2016-2020 y la comunicación de la Comisión, una iniciativa para promover la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores. La Comisión se limita a proyectar medidas legislativas y políticas destinadas a facilitar la adopción del permiso parental, tanto de las mujeres como de los hombres, introducir permisos retribuidos de paternidad y de los cuidadores, fomentar el uso de disposiciones de trabajo flexibles, proporcionar instituciones de atención, guarderías y eliminar los desincentivos económicos, tales como los desincentivos fiscales y de beneficios que desalientan a los segundos asalariados, a menudo las mujeres, a entrar en el mercado de trabajo. No obstante, las condiciones de trabajo flexibles sobre tiempo de trabajo no quedan aseguradas y no incorporan nuevos derechos. Por ejemplo, el derecho a extender los horarios de trabajo de forma que se reconozca a las personas trabajadoras y, en concreto, a las mujeres, el derecho de adaptación del tiempo de trabajo con periodos voluntarios de menor o mayor trabajo. Ni se adoptan incentivos para desfeminizar las instituciones y técnicas de conciliación, estimulando su utilización por los hombres. Menos aún, se introducen medidas de utilización obligatoria por estos para avanzar realmente en la corresponsabilidad familiar al margen de estereotipos discriminatorios. Únicamente el permiso de paternidad se articula sin posible transferencia a las madres. En fin, y para terminar, conviene no olvidar que la recomendación número 28 del Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer de Naciones Unidas, relativa al artículo 2 de la Convención, califica la inefectividad de la consecución de la igualdad entre la mujer y el hombre como una forma más de discriminación contra la mujer y precisa que la obligación de proteger a la mujer, a todas las mujeres y especialmente a las pertenecientes a colectivos especialmente vulnerables, víctimas de discriminaciones entrecruzadas contra toda forma de discriminación, dice incluso contra todas las que estén mencionadas en la Convención de forma explícita y aquellas que no se mencionan o puedan aparecer con posterioridad. Requiere que los Estados actúen frente a sujetos públicos y frente a actores privados con la diligencia debida y adopten medidas directamente orientadas a eliminar las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que alimenten los prejuicios, los patrones estructurales e históricos y perpetúen la noción de inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos y los roles estereotipados de las mujeres. En otras palabras, que las formas de discriminación contra la mujer que han de perseguir los Estados, todas han de serlo por sexo y por género. No obstante, los riesgos actuales que se ciernen sobre la efectividad y eficacia de la tutela antidiscriminatoria no son menores, como tampoco son irrelevantes los peligros que resultan de la proposición de cambios para conjurarlos sin la reflexión y el análisis riguroso debido, ceñido escrupulosamente a la realidad y sin trivializaciones retardatarias que trasladan el falso mensaje de que la igualdad de la mujer se ha alcanzado y que no hacen sino vaciar y desorientar la dirección del cambio debido. La igualdad real no es una utopía, pero su logro requiere de un esfuerzo continuo en todas las áreas. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, profesora Casas. Sin duda, el mejor de los actos universitarios es el de aprender. Y eso es lo que hemos hecho hoy aquí, gracias a la profesora Casas
que nos ha enseñado, y al profesor Tomás y Valiente, que nos ha reunido. Ahora somos mejores porque sabemos más. Y qué mejor forma de recordar a un profesor universitario que aprender y con ello ser mejores. Recuerdo cuando hace 21 años, estando como interino en mi despacho de la facultad, oí como un par de portazos muy fuertes que venían del otro extremo de la facultad. Después resultaron no ser portazos, aunque ahora, visto con perspectiva, tal vez sí lo fueran. Portazos muy intensos, portazos tan fuertes que nos han mantenido despiertos hasta hoy. Y para aprender hay que estar despiertos. En fin, muchas gracias por venir aquí a nuestra universidad y a nuestra facultad a recordar, a celebrar y, como buena universidad que es, a aprender. Muchas gracias a todos.